Acá dice bajo. ¿Dónde era Chatir? Su antónimo. Lo contrario de bajo. ¿No? Ya. Alto. Muy bien, ¿no? Alto, por ejemplo. Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la clase en unos minutitos, esperando a que puedan ingresar. ¿Sí? Hoy nos toca Historia Universal, ampliación del tema de la Segunda Guerra Mundial. Esperamos que unos alumnitos ingresen más para poder iniciar. Muy bien. A ver, ¿cuál sería el antónimo del alto? Antónimo del alto. Unito. Unito. Uno. Corto, muy bien. Entonces ustedes van a tener que dibujar. En el primero, dibujar. En el siguiente, que van a dibujar un cuaderno, pero cerrado. En el siguiente, acá es un hombre bajo, acá vas a dibujar un hombre alto. Acá no es largo, acá vas a dibujar otro. Bien. Bien, buenos días. Entonces el día de hoy, parece que los chicos se han quedado dormidos. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente a la Segunda Guerra Mundial. El tema que es continuación de lo que veníamos tratando nosotros en la clase anterior. Ahora, aquí, por ejemplo, lo que podemos tener nosotros rápidamente es un antecedente de esta Segunda Guerra Mundial. Hitler, cuando asume el poder en el año 33, transgredió todos los acuerdos del Tratado de Versalles, que establecía lo que dice en líneas abajo. No le puso importancia, no cumplió y no lo quiso hacer, ¿no? Cuando termina la guerra, la Primera Guerra Mundial, y simplemente, en vez de resarcir con el pago a muchos países, no les pagó, tuvo que reducir su ejército, tampoco lo quiso hacer, y en fin, entre una serie de otras actividades que no lo quiso hacer este individuo. Entonces recordemos bien claro que tal vez no lo quiso hacer por falta de conocimiento, no era eso. Aún habiendo estudiado solamente hasta el 4º grado de primaria, no lo quiso realizar. ¿Y eso qué significó? De que el señor Hitler, al contrario, diese muestras de mayor belicosidad para una guerra que se venía, ¿no?
a iniciar. Causas de la Segunda Guerra Mundial, la primera de ellas sería el Tratado de Versalles, que es la que hemos tratado ahorita, la crisis o el crack del 29, en el cual la bolsa de valores cae y a nivel mundial igualmente. El ascenso del fascismo, el señor Benito Mussolini llega al gobierno y Hitler también dijo yo, ¿por qué no? Debilidad de las democracias, política de pactos, ¿por qué esa unión? Imaginémonos, esa unión está en las líneas de abajo que nos dice los aliados, Francia, Reino Unido, o lo que sería Inglaterra, de primer orden los que están con rojito, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos, de los cuales en el orden debido va a ser lo siguiente, Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. Después ingresaría China. Después de China, otros países se van a aliar. Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, o lo que hoy en día es Holanda, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia, Australia, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Estos eran los aliados en conjunto. ¿Okay? Del eje, Alemania, Italia y Japón. Primerito, Alemania e Italia, y después se va a unir Japón. Y después de Japón se va a unir Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Croacia y Tailandia. Esos serían los del eje. Los neutrales, los que no quisieron ni con los aliados ni con los del eje. Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza y Turquía. Ellos no quisieron saber nada con la guerra, eran neutrales, pero tampoco tenían un buen ejército para ellos poder, pues, defenderse, para ellos poder entrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, se mantuvieron al margen. Tal vez, tanto era el poderío de los alemanes que ellos, pues, dejarían que su territorio sea utilizado para transcurrir, para transportarse por esos lugares. Fases de la guerra. La primera de las fases que nosotros queremos ver es la campaña de movimientos. Aquí en esta diapositiva, ¿no? Está bien separadito, ¿no? De la forma como ellos van a atacar. En la parte superior tenemos una glosa referente a cada uno de estos personajes, como era Adolfo Hitler y Benito Mussolini, ¿sí? Y en la parte de abajo tenemos un cuadro comparativo entre lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, ¿no? Es decir, de qué manera, en qué años se habían preparado y quiénes eran los países que realmente los estaban circundando. Ahora, etapas de la guerra en Europa, la guerra mundial y la victoria de los aliados. Todo esto que está aquí, nosotros lo vamos a ver primeramente, ¿sí? En esta imagen que está aquí separada. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la Segunda Guerra Mundial, que se va a llevar a cabo desde el 1 de septiembre del 39 hasta el año 1945, va a estar dado por una serie de ofensivas. Ofensivas quiere decir ataque. Llámese, Alemania, el primer país que va a atacar va a ser Polonia. Luego Dinamarca, luego Noruega, luego Holanda y luego Bélgica. ¿Por qué hizo todo este ataque en un corto tiempo? Recordemos que los alemanes utilizaban una técnica llamada el ataque relámpago. Relámpago quería decir que te atacaban primeramente por el mar, desde ahí te bombardeaban, luego hacía su aparición la fuerza aérea, soltaba sus bombas y para terminar el ejército se apersonaba y también ellos procedían a aniquilar al enemigo. Imaginemos, si nos atacan por aire, mar y tierra, ¿qué país podía soportar? Entonces, es por eso que estos países fueron aniquilados en su momento respectivo. Pero había un país, que era Francia, que tenía la fama de ser el más poderoso en cuanto a su ejército, el mejor preparado,
en su ejército, solo en su ejército, es decir, tropas. ¿Qué significó esto? Que estos soldados tendrían que soportar el asedio de las tropas alemanas. Los franceses se habían confiado mucho en la famosa línea de Maginot, que era un sector de su frontera, el cual ellos dijeron, ¿no?, que los alemanes jamás atacarían por esa zona porque existía pues un tratado, ¿no?, un tratado de que jamás los alemanes, pero a los alemanes no les interesó, no les importó nada, y ellos atacaron por esa zona. Entonces aplastaron a los holandeses, a los de Dinamarca, ¿no? Los fueron aplastando poco a poco y apuntaron luego a lo que era Noruega y Dinamarca, que estaban hacia el norte. Recordemos que tan grande el ejército alemán que supieron ellos atacar con la misma intención, con el mismo poderío, a 4 sectores: norte, centro, sur, este y oeste, ¿no? Entonces, estamos hablando en este momento que están atacando a Francia, sería el sector occidental. Y cuando decimos saltó hacia Dinamarca y Noruega, entonces ya estaríamos hablando del sector norte. ¿Por qué se lanzó hacia allá, hacia Dinamarca y hacia Noruega? Pues ahí encontraría grandes reservas de acero, y ese acero les serviría a ellos para lo que correspondería al uso y construcción de armamentos de guerra. Entonces, esa línea de Maginot realmente no le sirvió de mucho a Francia, y lo único que tuvo que hacer el señor Henri Pétain, ¿sí?, mariscal de campo, es pedir el armisticio de Compiègne, que era como decir, ¿no?, alto a las armas, dejo a las armas, Alemania, tú has ganado. Tú has ganado, ¿por qué? Porque antes que los alemanes lleguen a la capital francesa, eso significaba que Francia estaba siendo pues aniquilada. Y los franceses no quisieron sentirse de esa manera e hicieron firmar, antes que lleguen a París, capital de Francia, los alemanes hicieron firmar este documento. Y eso les va a servir a ellos, ¿no?, de ahora a los alemanes, de dirigir sus tropas hacia otros lugares para seguir aplastando más ejércitos de otros países. Entonces, esa función la va a hacer el señor Henri Pétain, ¿no? Entonces, Henri Pétain también pide la rendición, pero luego que Francia fue invadida por los alemanes, se va a presentar, ¿no?, Francia ocupada y Francia libre. Es un movimiento que desde Inglaterra, Henri Pétain, lugar donde él fugó, donde se localizó, va a lanzar nuevamente con la finalidad de ¿qué? De volver a recuperar la Francia que él había dejado incompleta. Unido a Charles de Gaulle, que era un general de guerra, él también se propuso desde Londres, allá donde se encontraba Henri Pétain, lanzar una ofensiva llamada Movimiento Francia Libre. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de recobrar sus nuevos territorios. Pues allá en Inglaterra se encontraba Winston Churchill. Winston Churchill era el primer ministro, en aquel entonces, inglés, y con ellos se pusieron de acuerdo, ¿no?, con la finalidad de ayudar. ¿Qué era lo bueno que tenía Inglaterra? Tenía pues la famosa Real Fuerza Aérea, y ya con el uso del gran invento llamado el radar, detalle que no lo poseían aún los alemanes, pudieron sofocar. Pero para poder sofocar ese asedio por parte de los alemanes, los franceses, bueno, pues tuvieron que alistarse, ¿no?, para luego caer sobre su propio país en paracaídas, aunado con los norteamericanos, que ahí van a ingresar ellos a la guerra. Va a significar, bueno, pues hacer retroceder a aquellos alemanes que ya se encontraban posesionados en territorio francés. En ese sentido, Winston Churchill, lo único que a él le quedaba era prometerle a su pueblo sangre, sudor y lágrimas. ¿Por qué? Porque realmente lo que él veía venir era pues un aplastamiento total aéreo de parte de los alemanes en su país. Y lo único que tuvo que hacer la gente era refugiarse
en lugares, bueno, pues como sótanos, también en los rieles del tren, que eran también subterráneos, y comenzar a vivir allí para protegerse de las inclemencias de las bombas que eran soltadas por parte de los alemanes. Entonces, en ese proceso, Churchill va a preparar una ofensiva que le va a servir a Francia para poder despejar a los alemanes de su territorio. Por el lado occidental, allá en lo que era Rusia, sabemos nosotros que Rusia se encontraba en una crisis, producto desde la Revolución Rusa. Sin embargo, ellos también van a participar, se van a levantar bajo su ideología, su forma de gobierno, se van a levantar y ellos van a procurar formar la operación llamada Barbarroja, ¿no? En esta operación, realmente los alemanes van a comenzar a retroceder. ¿Por qué? Porque encontraron un clima, un suelo muy gélido, muy frío, del cual ellos tal vez no estaban acostumbrados. Y esto les va a permitir, bueno, pues a los alemanes comenzar a retroceder y recién decir, ¿no?, que los rusos los habían vencido. Rusia, sin embargo, no solamente los hizo retroceder, no solamente los hizo salir de su territorio, sino que también los sacó del territorio polaco en el cual ellos ya lo habían invadido. Recordar que es Alemania, Polonia, Rusia. En todo caso, los rusos lo sacaron de su suelo, pasaron por encima de Polonia y ahora ya se encontraban en el territorio alemán. Mientras que por el lado occidental se encontraron los franceses, los estadounidenses, y los dos iban a venir a la par e iban a encasillar a los alemanes. Esa situación de encasillamiento, de unión, va a dar consigo a lo siguiente, que allí, en un futuro próximo, se construiría el famoso muro de Berlín. Ese es un tema que de repente le vamos a explicar en una próxima ocasión. Ahora, los alemanes, como yo les decía en un principio, no solamente habían invadido en el lado oriental, occidental, norte, sino también hacia el sur. Se habrían ido allá a la zona de África. Allí se encontraba Erwin Rommel, un militar alemán, el cual, gracias a sus famosos Afrika Korps, que eran los vehículos que él poseía, se había apoderado de esa zona norte de África. Pues hacia allá también estas tropas fusionadas van a tener que hacer frente en esa zona. Y al final, siendo un gran estratega ahí en la zona, por el territorio, por lo seco, lo hostil que es en cuanto a necesidad de agua, Erwin Rommel también habría sido vencido. Bien, entonces aquí tenemos la famosa guerra relámpago, 1 de septiembre del 39, Alemania invade Polonia bajo la táctica del Blitzkrieg, ¿no? Ataque relámpago, ataque total. En el año 1940, Alemania invade Dinamarca y Noruega. Ahí podemos ver también la invasión de Francia a través de Bélgica, Luxemburgo, que era neutral, en 2 fases. Fracaso de la línea de Maginot, que está aquí en la mapita con rojo, una línea del territorio, ¿sí? Y el retiro de las tropas hacia Dunkerque, hacia esta zona que está aquí, cerca al Canal de la Mancha. También en el año 1940 se va a dar a cabo la batalla aérea de Inglaterra, donde Winston Churchill asume el mando y ofrece a su pueblo sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué quería decir todo esto? Resistir. Como lo vemos aquí en el mapita, todo esto que está aquí es el Canal de la Mancha, o Mar del Norte también. Los alemanes lanzaron su ofensiva, esas flechas azules que tú ves, eran cantidad de aviones que surcaron, cruzaron este canal y van a bombardear aquí en lo que es Inglaterra. Entonces, eso también va a producirse. Algo que me pasaba aquí, por favor. Miren cómo la gente dormía en los rieles del tren, ¿sí? Donde eran a profundidad. Luego en el año 42 se va a dar también en África, acá está el mar Mediterráneo, en el Alamein, ¿no? El general Montgomery logra pues desalojar al señor Erwin Rommel de esta zona. Estados Unidos derrota a Japón en Midway y Guadalcanal.
Ahí tenemos al señor Montgomery, tenemos los estilos de guerra, mira el territorio, los soldados trabajaban con short porque por la inclemencia del calor. Y en Midway y Guadalcanal se va a producir estos enfrentamientos bélicos marinos. ¿Qué más tenemos? La victoria de Stalingrado en el año 1943. Puedes observar el suelo. Están muy cubiertos, pero realmente va a significar, ¿no?, un frío tremendo en esta zona de Rusia que pertenecían a estas tres imágenes. Luego el desembarco aliado en Sicilia, ¿no?, de donde ya vienen aquí tropas con la finalidad de poder atacar también Italia. Y el desembarco aliado en Normandía, que va a significar, ¿no?, el día D, ¿no?, en la cual el general Dwight Eisenhower va a ser el personaje que va a dirigir esta famosa Operación Overlord, que también fue llamada como nombre clave, Operación Overlord, ¿no? Entonces, esta operación militar efectuada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, que culminó con la invasión de territorios de Europa Occidental ocupados por Alemania. Esta operación se va a dar inicio el 6 de junio del año 44, más conocido como el Día D. El responsable por parte de los aliados fue el señor Dwight Eisenhower, que tú lo puedes ver aquí abajito. Puedes ver ahí una glosa, ¿no?, lo que ocurrió en el año 1944, en el cual pues de esta clase se tendría, ¿no?, que ampliar mucho más para saber lo que realmente ocurrió en toda esta zona. Aquí tenemos un cuadrito en el cual es antes y después de la guerra, quiénes eran los gobernantes, tanto en Alemania, Italia, igualmente para los aliados, ¿no? Y acciones de combate que se fueron dando y se fueron realizando año por año desde que inició la guerra. Entonces, en esta breve explicación, sí, en una diapositiva posterior en la siguiente clase quiero ampliar mucho lo que realmente ocurrió ahí en la Operación Overlord o el Día D. Hasta aquí he terminado mi clase, no habiendo participantes, entonces doy por culminado, haciéndoles saber que esta clase, bueno, está grabadita ahí en el mismo Zoom, y que ustedes lo pueden de repente bajar o escuchar en el momento oportuno. Eso sería todo. La siguiente semana estaré dejando tareas, ¿no? Así es que muy buenos días. Hasta la siguiente ocasión.